Bienvenidos entonces, estamos en la clase que corresponde a la tercera parte, podríamos decir, de lo que constituyen las aplicaciones de las derivadas, ¿no? En este caso, a aspectos esenciales, importantes, que se presentan en los negocios. Habíamos visto en una primera parte cómo encontrar la ecuación de la recta tangente y el criterio de la primera derivada. En una segunda parte habíamos visto el criterio de la segunda derivada y las funciones de costo, de ingreso y de beneficio. Y en esta clase pues vamos a ver cómo indica otras aplicaciones que también pueden darse y de las cuales también las derivadas son muy importantes porque se van a dar cuenta que algunos otros ejercicios matemáticos también es posible resolverlo a través de las derivadas que pasamos a continuación a ver y desarrollar, ¿no? En este caso, vamos con este primer ejemplo que dice ingreso máximo por concepto de impuestos. ¿Ya? Dice, sean las siguientes funciones, ¿no? Acá hay dos funciones, determine el máximo ingreso por concepto de impuestos, ¿no? En este ejercicio, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Miren, resulta que nos han dado dos funciones, en este caso del precio con respecto a la cantidad. Si yo derivo, ¿no? Si yo derivo, por ejemplo, estas funciones, a ver, ¿qué tengo, no? Por ejemplo, ¿no? En este caso voy a derivar esta primera función y voy a decir P', ¿no? Porque eso para nosotros significa la primera derivada, va a ser igual, ¿no? La derivada de 28 es una constante, menos la derivada de x al cuadrado. Para nosotros nos da menos 2x, ¿no es verdad? Y entonces deducimos, se infiere que si la derivada en este caso va a ser negativa ante cualquier cantidad que se vaya a presentar, podemos afirmar que se trata de una función, en este caso de demanda. ¿Ya? De demanda. Si, repito una vez más, la derivada va a tener un carácter negativo. Veamos la otra función. En este caso, coloco que su derivada será la derivada de P también en este caso. La derivada de 4 es una constante y la derivada de x al cuadrado va a ser 2x en este caso, ¿no? Y concluimos también que si la derivada, la primera derivada va a tener un carácter positivo, se trata de una función de oferta. Una función de oferta. Miren, entonces la otra aplicación que nosotros podemos utilizar es para determinar si una función se trata de demanda o se trata de oferta. Pero en este caso solamente es esto como una primera aplicación y una determinación, les repito, de conocer cuál se trata una función de demanda y cuál una de oferta por el siguiente aspecto. En general, para encontrar ese máximo ingreso, ¿no? Lo que vamos a hacer es igualar, en este caso, vamos a igualar, acá lo vamos a hacer para que nos alcance, vamos a igualar, en este caso, la demanda, lo vamos a igualar a la oferta. En este caso, vamos a colocar la demanda, que es 28 menos x al cuadrado, ¿verdad? La demanda igual, en este caso, a 4 más x al cuadrado. Pero a la función de oferta, porque la función de oferta es la función que está destinada, valga el término, al productor, ¿no? Al productor, al que va a ofertar el producto si se quiere, le vamos a agregar una tasa impositiva, ¿no? Una nueva variable que le vamos a denominar para nosotros, en este caso le vamos a sumar más t, más
T, que es, repito, una tasa impositiva, y le agregamos siempre a la oferta. Repito, ¿por qué? Porque evidentemente la función de oferta está determinada al productor, ¿no es cierto? Aquel que va a emitir, aquel que va a sacar un determinado producto. Una vez que nosotros hemos realizado eso, lo que vamos a hacer es, en este caso, despejar la variable t en este caso. Por lo tanto, será t, para nosotros va a ser igual, ordenando un poco, ¿no? A menos x al cuadrado, que va a ir con este va a ser también con negativo, menos x al cuadrado, ¿sí? Más 28 que queda aquí, y este 4 que está pasando de sumar a restar en este caso, y obtenemos menos 4. Por lo tanto, t va a ser igual a menos 2x al cuadrado más 24, ¿no? Más 24. Como nos están pidiendo en este caso el ingreso máximo por concepto de impuestos, pues acá yo voy a colocar que mi ingreso fiscal total ha de ser igual a esa tasa impositiva que hemos encontrado por X, ¿no? Porque si ustedes un poquito analizan, tiene mucho parecido a la función de ingreso que estábamos manejando, ¿no? Antes manejábamos P, pero ahora como lo que estamos queriendo es maximizar el ingreso, pero por concepto de impuestos, ahora colocamos T. En ese sentido, y aplicando la fórmula, diré, ¿no? Igual T, para mí, abrimos paréntesis, menos 2x al cuadrado más 24, y lo voy a multiplicar por la cantidad. Esto va a ser igual a menos 2x al cubo más 24x, ¿no? Y entonces resulta que ya tengo el ingreso fiscal total. Como me están pidiendo que yo encuentre el máximo ingreso, seguramente me están pidiendo que encuentre qué X me va a dar, o en este caso, qué X me va a dar la cantidad, ese máximo ingreso por concepto de impuestos, ¿no? Sumándole los impuestos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, si el ingreso total fiscal vamos a darle un símbolo que es T, por lo tanto, T mayúscula, entonces voy a encontrar la primera derivada de T, ¿no? Que para mí es esta función que acabamos de encontrar, ¿no? Es decir, que acabamos de determinar. Por lo tanto, en este caso va a ser, ¿no? Derivada de menos 2x al cubo será para mí menos 6x al cuadrado más la derivada de 24x es 24. Y entonces resulta que he encontrado la primera derivada del ingreso fiscal. Una vez que tengo la derivada del ingreso fiscal, para encontrar los puntos críticos, como ustedes ya saben, lo que hago es igualar ese ingreso fiscal en su primera derivada a 0. Esto va a implicar que menos 6x al cuadrado más 24 sea igual a 0. Despejando y haciendo operaciones, resulta que x, ¿no?, va a considerar más menos al 2. Evidentemente, el valor negativo no lo vamos a considerar porque está claro, queda claro que no tiene lógica hablar en cuanto a producción, por ejemplo, en los negocios, de valores negativos. Por lo tanto, vamos a considerar como punto crítico solamente al 2, ¿no? Al 2 positivo en este caso. Y yo necesito, chicos, necesito determinar
que este 2 constituye un punto máximo. Por lo tanto, puedo aplicar ya sea la primera o la segunda derivadas. Voy a hacer la segunda derivada. ¿Qué digo, no? La segunda derivada, por ejemplo, de t va a ser igual, ¿no? Si esta ha sido la primera derivada, por lo tanto, el valor será menos 6x al cuadrado será menos 12x. La derivada de 24 es 0. Si yo reemplazo este valor crítico en la segunda derivada, será t segunda, cuando x es 2, esto es igual a menos 12 por 2. En este caso me da un valor igual a, vamos a colocar con otro color, menos 24. El hecho del signo en la segunda derivada me permite afirmar que se trata de un valor máximo. Que se trata de un valor máximo esta cantidad de 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda en este caso, no? Vamos a decir y vamos a encontrar ahora el ingreso fiscal total, es decir, voy a reemplazar en T. Por lo tanto, T, acá podemos hacer, ¿no? T, cuando X es 2, será igual, ¿no? Vamos a reemplazar en la tasa impositiva, en este caso fiscal, ¿no? En este caso acá. Y entonces, ¿qué vamos a indicar, ¿no? Vamos a igualar y decimos menos 2 por, en este caso, 2 al cubo más 24 por 2, ¿no? Que me da un valor de 32. Y también vamos a reemplazar x cuando es en t, ¿no? En esta tasa que hemos encontrado acá. Y vamos a decir menos 2 por 2 al cuadrado, más 24, igual a 16, ¿sí? También podemos reemplazar en la función del precio en la demanda en este caso, ¿no? En la demanda, por lo tanto va a ser, podemos colocar, era 28 menos 2 al cuadrado, que en este caso me da un valor de 24, ¿no? De 24. Y entonces, a manera de conclusión, ¿qué podemos indicar? ¿Sí? Y podemos decir que el máximo ingreso por concepto de impuestos es de pesos 32 al establecer una tasa impositiva por unidad de pesos 16. La empresa puede comercializar el producto a un precio de pesos 26, ¿no? A manera de conclusión, ¿sí? Listo. Entonces, en este caso, a manera de recapitular, cuando yo les dé una función de demanda y oferta, y evidentemente estamos queriendo encontrar el máximo ingreso por concepto de impuestos, igualamos la demanda y oferta y a la oferta le agregamos una tasa impositiva,
en este caso, una nueva variable t. Esta variable la despejamos y encontramos la tasa impositiva. Como nos están pidiendo el ingreso fiscal total, a esa tasa impositiva por unidad le multiplicamos por X y obtenemos ese ingreso fiscal. Lo derivamos por primera vez, lo igualamos a 0 para encontrar el punto crítico y determinamos, ya sea a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada, que ese valor encontrado, ese punto crítico, resulta un máximo o un mínimo en este caso, ¿no? En este caso, al ser negativa la segunda derivada, constituye un máximo. Y lo único que hemos hecho es reemplazar en t el ingreso fiscal total y también en t minúscula, ¿no? En este caso, la tasa impositiva y en el precio en la función de demanda, llegando en este caso a esta conclusión, ¿no? No sé si tienen alguna consulta con respecto a este primer ejercicio. Bien, vamos a continuar entonces. En este ejercicio nos indican lo siguiente, ¿no? Determine los valores en los cuales, ¿no? Seguramente en los cuales es creciente el costo marginal, ¿ya? Si el costo total es igual a esta relación que estamos viendo, Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que quiero que se entienda en este ejercicio? Lo primero que siempre tienen que preguntarse, chicos, es si en este momento, miren, me están pidiendo cuál, ¿no? Los valores del costo marginal. La pregunta es, ¿tengo el costo marginal? No. Yo lo que tengo es el costo total. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es encontrar en este caso, el costo marginal. Y yo sé que el costo marginal es la primera derivada, en este caso, del costo total. Por lo tanto, voy a encontrar la primera derivada. Entonces será derivada de Q al cubo es 3Q al cuadrado menos la derivada de 6Q al cuadrado da menos 12Q. Y la derivada de 12Q más, en este caso, es 12. La derivada de 18 es 0. Es 0. Correcto. Hemos encontrado el costo marginal. Ahora, con esta es la función que yo estoy queriendo determinar. ¿Qué valores, dice, desde qué valores empieza a crecer este costo marginal? Por lo tanto, esta es la función nueva, valga el término, y la cual la voy a volver a derivar. Es decir, ahora costo marginal, su primera derivada otra vez, ¿no? En este caso, la derivada de 3Q al cuadrado me da 6Q, menos la derivada de 12Q es 12. Y la derivada de 12, al ser una constante, es 0. Bien, ahora este costo marginal en su primera derivada lo debo igualar a 0. Costo marginal, primera derivada igual a 0. ¿Qué implica? Que 6Q menos 12 igual a 0. Haciendo operaciones obtengo que Q tiene un valor de 2, ¿no? Q como un punto crítico es igual a 2. Para poder determinar en qué valores crece o decrece esta función, yo, miren, trazo una recta de números reales
y puedo colocar, claro, en este caso que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Acá, evidentemente, un punto entre todos los valores reales estará el 0 y, evidentemente, acá voy a colocar la función, esta que ha quedado acá, es decir, 6q menos 12. Y también sé que el valor crítico en 2 hace 0 esta ecuación, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese 2, aquí estará el 2 por decir, da un valor de 0. Si tomamos números menores que el 2, como el 1, el 0, seguramente, no tanto los negativos, porque al final, pero en general, matemáticamente, me empieza a dar valores de tipo negativo, ¿verdad? Imagínense el 1, 6 por 1, que es Q, toma el valor de 1, sería 6. Menos 12 me da menos 6, ¿no? Y así sucesivamente. 6 por 0, 0. Menos 12, valores negativos. Pero, ¿qué pasa si toma valores mayores que el 2? Por ejemplo, el 3. 6 por 3 sería 18. Menos 12 me empieza a dar valores de tipo positivo. Positivo, 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 positivo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, no? ¿A qué concluyo? Que les decía y les vuelvo a repetir, si la primera derivada da valores negativos, quiere decir que la función está decreciendo o decrece. Pero si empieza a dar valores positivos, quiere decir que la función está empezando a crecer. Por lo tanto, a la pregunta, ¿desde qué valores en los cuales es creciente el costo marginal? Es decir, este costo. Por lo tanto, nuestra respuesta será, es creciente cuando Q es mayor que 2, ¿no? Es mayor que 2. ¿Por qué? Les repito, ¿no? Porque a más unidades del 2 ya empieza a crecer nuestra función de costo marginal. Y este valor también tendríamos que, ¿para qué nos sirve? Siempre al administrador para tomar decisiones, porque yo sé que a partir de esa cantidad nuestro costo va a ir creciendo y evidentemente para nosotros como administradores no, no es tan conveniente que nuestros costos empiecen a crecer, sino por el contrario, lo que buscamos es que nuestros costos obviamente se mantengan mínimos, ¿no? Lo más bajos posibles. Pero miren, de esa manera es que se determina los valores en cuál es creciente el costo marginal, en este caso, ¿no? Y cuándo crece también. ¿Ya? Bueno, seguiremos entonces. A ver, vamos a hallar, miren este ejercicio, vamos a recorrer un poquito porque nos ha faltado espacio. Y nos indica, ¿no? Encontrar los puntos de inflexión o el punto de inflexión de la siguiente función. En general, chicos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el criterio de la segunda derivada. Resulta que el punto de inflexión era aquel punto que les decía en la cual una función que parte como convexa va a empezar a cambiar como cóncava, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces el punto de inflexión, digamos que es aquel punto en el cual una función cambia de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Y entonces, a ver, ¿cómo sería? Bueno, voy a volver, resulta que acá habíamos encontrado, miren, el punto de inflexión. ¿Y cómo habíamos realizado eso? El punto de inflexión habíamos encontrado
En el cuarto paso, el punto crítico a través de la segunda derivada, y ese punto lo habíamos reemplazado en la función original, y ese era nuestro punto crítico. Veamos entonces si eso vamos a aplicar esa misma lógica, seguramente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer en primera instancia, obviamente, es encontrar la primera derivada. Por lo tanto, voy a colocar f' en función de x, quiere decir que voy a encontrar la primera derivada. Y entonces voy a derivar en primera instancia esta expresión. Y su derivada es una función compuesta dividida entre una constante. Por lo tanto, la función compuesta x elevado a 4 es u, y lo voy a derivar. En este caso, su derivada será 4x al cubo dividido entre la misma constante. Y por lo tanto, ya tengo su derivada. Menos, el mismo criterio acá. Derivo x al cubo. Va a ser 3x al cuadrado sobre la misma constante. Más, más, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 10 es 0. Dense cuenta que acabo de encontrar la primera derivada, ¿no? La primera derivada. Ahora lo que voy a hacer es directamente voy a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada en este caso. Aunque, miren, esto voy a simplificar. Alguna vez les había indicado que antes siempre de encontrar la segunda derivada, si es posible simplificar, lo hace. Entonces voy a colocar aquí f' x será igual. Por ejemplo, ¿no? La cuarta de 4 va a ser 1 y la cuarta de 12 va a ser 3. Por lo tanto, esto queda x al cubo, en este caso, sobre 3, en este caso, ¿no? Sobre 3. Estamos bien, ¿no? La tercera estamos sacando, ¿no? La cuarta está bien. Y ahora, menos 3 medios, bueno, va a quedar 3 sobre x al cuadrado sobre 2 más 2x, ¿no? Sobre 2x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la segunda derivada. En este caso será 3x al cuadrado sobre 3 menos 3 por 2 va a ser 6x sobre 2 más 2, ¿no? Más 2, la segunda derivada. La segunda derivada, que también la voy a simplificar. Vamos a simplificar en este caso. Es decir, f segunda derivada será igual, ¿no? 3 entre 3 es posible simplificar, quedando x al cuadrado. 6 entre 2 va a ser 3, por lo tanto, menos 3x más 2. Esta segunda derivada la voy a igualar a 0. Por lo tanto, quedará x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Y por lo tanto, ahora tendré que resolver esta, en este caso voy a factorizar, ¿no es cierto? Vamos a factorizar. Entonces, puede quedar así, x menos x, ¿no? Menos por más da menos. Dos valores que sumados den 3 y que multiplicados den 2. Esos valores son el 2 y el 1. Por lo tanto, mis factores críticos o mis puntos de inflexión posibles va a ser x igual a 2 y x igual a 1. Estos dos valores son
posibles puntos de inflexión. Y para determinar que si realmente son puntos de inflexión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a escoger, por ejemplo, trabajando para x igual a 2. Decimos, voy a encontrar un número menor que el 2 y lo voy a reemplazar en la segunda derivada, en este caso. Un número menor que el 2 puede ser en f segunda, voy a agarrar al 1.9, ¿sí? Y entonces va a ser 1.9 elevado al cuadrado menos 3 por 1.9 más 2. Igual, en este caso nos interesa mucho el signo. Si ustedes hacen operaciones da menos 0,09. Ahora voy a encontrar una x mayor que 2 y lo voy a reemplazar también en la segunda derivada. Puede ser, por supuesto, el 2.1. 2.1 al cuadrado menos 3 por 2.1 más 2. El resultado da más 0,11. Si existe, si se presenta cambio de signo, el punto encontrado sí es un punto de inflexión, ¿no? Miren, de menos a más, por lo tanto, sí es un punto de inflexión. Vamos a hacer el mismo procedimiento con x sub 1. Es decir, acá un valor x menor que el 1 y lo voy a reemplazar en f segunda. Por ejemplo, 0,9. Diré igual 0,9 al cuadrado menos 3 por 0,9 más 2. Yo obtengo el valor que en este caso da positivo de 0,11. Ahora una x mayor que 1 y lo reemplazo también en la segunda derivada. Puede ser el 1.1. Entonces, 1.1 al cuadrado menos 3 por 1.1 más 2. El valor que se obtiene es un valor negativo de 0,09. Y en este caso decimos lo propio en este caso, ¿no? Como hay cambio de signo, quiere decir que este 1 también es un punto de inflexión. Por lo tanto, para encontrar los puntos de inflexión definitivos, pues lo que voy a hacer es reemplazar, podemos colocar así, punto de inflexión 1 es igual, voy a reemplazar en la función original, acá, cuando x es 2 en principio, ¿no? Es 2. Por lo tanto, será 2 elevado a la cuarta sobre 12 menos 2 elevado al cubo sobre 2 más 2 elevado al cuadrado más 10. Da un valor de 34
tercios o un equivalente en decimales aproximado de 11,33. El punto de inflexión 1 es igual cuando x es igual a 2 en y da un valor de 34 tercios. ¿Cómo va a ser el punto de inflexión 2? 2. Es decir, en la función voy a reemplazar en 1, es decir, el otro punto crítico. Y entonces será 1 elevado a la cuarta potencia sobre 12 menos 1 elevado al cubo sobre 2 más 1 elevado al cuadrado más 10. El resultado que se obtiene es 127 sobre 12avos con un equivalente en decimal de 10,58. Por lo tanto, el punto de inflexión 2 tiene que ver con x igual a 1 y en y 127 sobre 12. ¿Sí? Miren, hemos encontrado los puntos de inflexión de la función, en este caso, que nos han propuesto. A manera de recapitular, de resumir, se halla la primera derivada, se halla la segunda derivada, se iguala a 0 la segunda derivada para encontrar el o los puntos críticos y se evalúa cada uno de estos puntos críticos con valores menores y mayores. Si existe un cambio de signo, sí es un punto de inflexión. Para encontrar el punto de inflexión, se reemplaza esos valores de la segunda derivada igualada a 0 en la función original. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? Todo está claro. Qué bueno. Bueno, por último, vamos a ver lo que se denomina, chicos, la regla L'Hopital. ¿Ya? Así como están escuchando, es una aplicación también de las derivadas, en este caso, que esta regla, como indica el texto, dice, sirve para calcular límites indeterminados, miren, de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿no? Es decir, nos permite calcular rápidamente los límites cuando se presentan este tipo de indeterminaciones. Y el procedimiento que sigue la regla L'Hopital para justamente encontrar estos límites es, se halla la derivada, dice, escuchen bien, se halla la derivada del numerador y del denominador de forma independiente, ¿ya? Es decir, por un lado se deriva el numerador y por otro lado el denominador. Y luego se reemplaza el valor de la variable, ¿no? Es decir, el límite al cual se aproxima a una constante. Si la indeterminación continúa, se encuentra la segunda derivada, ¿no? Se encuentra la segunda derivada y así sucesivamente se deriva solamente hasta que desaparezca la indeterminación. Eso quiere decir que si derivamos por una vez y se mantiene la indeterminación, se vuelve a derivar. Por eso es que acá tenemos lo que acabamos de leer en forma de fórmula, donde nos están indicando que el límite de x cuando tiende a de una función f de x sobre una función g de x será igual a la primera derivada de f de x dividido entre la primera derivada de g de x. Si se mantiene la indeterminación, tendremos que continuar derivando segunda vez, tercera vez, cuarta vez, hasta que desaparezca la indeterminación. ¿Sí?
Pues veremos, a ver, vamos a hacer entonces estos pequeños ejercicios que nos van a ayudar a clarificar esta situación. Si yo, por ejemplo, a esta función aplico el límite donde x es igual a 0, resulta que, ¿qué es lo que obtengo? Miren, abro paréntesis, x será 0 y 1 menos e elevado a 0. Esto será igual a 0 y 1 menos e elevado a 0 será 1. Por lo tanto, encuentro la indeterminación que en este caso se puede recurrir la L'Hopital al 0 sobre 0. O sea, no hemos logrado encontrar el límite. Por lo tanto, vamos a hacer la regla, vamos a aplicar la regla L'Hopital. Aquí colocaré límite cuando x tiende a 0, en este caso, y vamos a derivar de forma independiente tanto el numerador como el denominador. Entonces, la derivada de x es 1, la derivada de este 1 será 0 y la derivada de el negativo de e elevado a x se va a mantener, e elevado a x. ¿Sí? Hemos derivado. Ahora voy a reemplazar este límite y entonces diré, el límite de una constante es la misma constante, menos e elevado a 0. Esto será igual a 1 dividido entre menos e elevado a 0 da 1. Por lo tanto, 1 entre menos 1 me da menos 1. Acabo de encontrar el límite de x cuando tiende a 0 de esta función cociente, que se aproxima al menos 1. Miren qué rápido a través de derivadas se pueden encontrar los límites, ¿no? Qué interesante. Veamos esta otra función, acá, ¿no? Vamos a reemplazar el límite. En este caso, abrimos corchete y indicamos, ¿no? 4 elevado al cuadrado menos 16 será igual a 4 menos 4 elevado al cuadrado, en este caso. Obviamente, haciendo operaciones, esto me va a dar 16 menos 16 dividido entre 0 al cuadrado. Claro, 4 menos 4 es 0, ¿no? Y por lo tanto, 16 menos 16 me da 0 y 0 al cuadrado también es 0. No he logrado, no ha sido posible encontrar un límite, ¿no? El límite al cual se aproxima. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla L'Hopital en este caso. Acá puedo decir igual límite cuando x tiende a 4, entonces voy a empezar a derivar, en este caso, primero el numerador y luego el denominador. En este caso, ¿no? La derivada de x al cuadrado será 2x y la derivada de 16, que es una constante, será 0. Acá voy a derivar esto. Esto para mí es u elevado a n. Por lo tanto, la derivada es 2 por x menos 4 elevado a n menos 1. 2 menos 1 será 1. Por la derivada de u. En este caso, la derivada de x será 1 y la derivada de 4 es una constante. Es una constante. Entonces, queda ahí, cerramos el corchete. Vamos en este caso, a hacer algunas multiplicaciones. Diré límite cuando x tiende a 4, en este caso de 2x dividido entre 2 por x menos 4, ¿no es cierto? Puede quedar así. Y esto también podría ser multiplicado, pero bueno. Y ahora vamos a, en este caso, a aplicar el límite, ¿no? Vamos a aplicar el límite. En este caso será 2 por 4
¿sí? 2 por 4. Y abajo será 2 por 4 menos 4. Esto será igual a 2 por 4 es 8. 4 menos 4 es 0 y 2 por 0 será 0. Entonces, 8 dividido entre 0 da en la teoría de límites, ¿no? ¿A cuánto es igual un valor dividido entre 0? Un error. Claro, justamente por eso les acabo de decir en la teoría de los límites. Seguramente su compañerita, ¿qué es lo que hizo? Agarró la calculadora y dividió 8 entre 0 y la calculadora le dijo, no, algo está haciendo mal. Las calculadoras, esta teoría de los límites tienen otras fórmulas, ¿no? Evidentemente ahora 8 dividido entre 0 por convención es igual a más infinito, ¿no? Pueden ver las determinaciones que hemos visto en el tema de límites. Entonces, miren, he logrado encontrar el límite al cual se aproxima x cuando tiende a 4 de esta función también de tipo cociente, ¿sí? De tipo cociente. Bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio también, a ver cómo resulta. Y vamos a comenzar. Dice que es un límite cuando t tiende al infinito de t al cubo más 4t al cuadrado más 10 dividido entre 5t al cuadrado más 12t. Si nosotros aplicamos el límite de forma directa, resulta que tendremos infinito al cubo más 4 por infinito al cuadrado más 10 dividido entre 5 por infinito al cuadrado más 12 por infinito. Y evidentemente, chicos, haciendo operaciones, ¿no?, de suma y de exponencial, nos encontramos con esta indeterminación, que en este caso es ahora del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, podemos aplicar también la regla L'Hopital. ¿Qué voy a indicar? Aquí diré el límite cuando t tiende a infinito, y bueno, voy a empezar a derivar, en este caso, el numerador y el denominador de forma separada. ¿Qué digo? La derivada de t al cubo va a ser 3t al cuadrado, más la derivada de 4t al cuadrado es 8t, y la derivada de 10, que es 0. En el denominador, lo mismo. Derivada de 5t al cuadrado me da 10 sobre t, más la derivada de t, de 12t, perdón, será 12. Si yo aplico el límite que está acá, digo 3 por infinito al cuadrado más 8 por infinito dividido entre 10 por infinito más 12. Entonces, miren, resulta que haciendo operaciones sigo teniendo, no he logrado encontrar, no he logrado hacer desaparecer la indeterminación en este caso. Continúo derivando, es decir, coloco límite cuando t tiende a infinito, en este caso será 3t al cuadrado, será 6t, más 8t será 8 su derivada, dividido entre 10t su derivada 10, y la derivada de 12 una constante. Entonces, ahora digo 6, reemplazando el límite, 6 por infinito más 8, y el límite, perdón, de una constante es la misma constante, quedando infinito sobre 10, y el resultado será infinito también, repito, en la teoría de los límites. Miren que hemos logrado encontrar a través de la regla L'Hopital los límites que a un principio eran
indeterminados de las formas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la regla L'Hopital.